Cuando se habla de un C-130 Hércules, no se está hablando de un avión cualquiera. Se trata de uno de los aviones de transporte militar más robustos, longevos y versátiles jamás construidos. Por eso, cuando una aeronave de este tipo se ve obligada a realizar un aterrizaje de emergencia en territorio mexicano, la atención no solo se centra en el lugar del incidente, sino en lo que tuvo que ocurrir para que una máquina diseñada para operar en condiciones extremas llegara a ese punto. Antes de continuar, suscríbete al canal y deja tu like, porque aquí analizamos incidentes aéreos reales, con contexto, datos técnicos y sin exageraciones. El lago de Chapala, el cuerpo de agua más grande de México, no es un escenario habitual en noticias aeronáuticas militares. Rodeado de poblaciones, rutas civiles y actividad constante, cualquier maniobra aérea no planificada en sus inmediaciones activa de inmediato protocolos de seguridad, alertas locales y coordinación entre Fuerzas Armadas y autoridades civiles. De acuerdo con información coherente con procedimientos reales, el incidente involucró a un C-130 Hércules de la Fuerza Aérea Mexicana que se encontraba realizando un vuelo operativo cuando surgió una situación técnica imprevista. En aviación militar, este tipo de emergencias no siempre implican fallos catastróficos, pero sí condiciones que obligan a tomar decisiones inmediatas para preservar la vida de la tripulación y la integridad de la aeronave. El C-130 es un avión cuatrimotor turbohélice diseñado para transportar tropas, equipo pesado, ayuda humanitaria y realizar misiones especiales. Su gran ventaja es su capacidad para operar en pistas cortas y no preparadas, algo clave en un país con geografías tan diversas como México. Sin embargo, incluso este avión tiene límites operativos claros, y cuando alguno de sus sistemas críticos presenta anomalías, el manual es claro: aterrizar lo antes posible en 1800 tiempo, la zona más segura disponible. En este caso, la aeronave se encontraba en una región donde los aeropuertos disponibles no ofrecían condiciones inmediatas ideales o estaban fuera del alcance seguro, considerando la situación técnica. Esto llevó a la tripulación a evaluar alternativas, entre ellas zonas amplias y despejadas cercanas al lago de Chapala, donde era posible ejecutar un aterrizaje de emergencia controlado. Es importante aclarar un punto clave. El C-130 no está diseñado para aterrizar sobre el agua. No es un hidroavión ni cuenta con flotadores. Por lo tanto, hablar de un aterrizaje sobre el lago, en sentido literal, sería incorrecto. Lo que sí es realista y técnicamente viable es un aterrizaje de emergencia en terrenos cercanos al lago, aprovechando superficies relativamente planas, caminos reforzados o áreas previamente identificadas en cartas aeronáuticas de contingencia. La decisión de descender en una zona así no se toma a la ligera. En 1900, cabina, la tripulación sigue procedimientos estrictos: identificación de la falla, evaluación del estado de los motores, control de peso y balance, y comunicación constante con control aéreo y mando militar. Todo ocurre en cuestión de minutos, pero bajo un entrenamiento que puede llevar años. Uno de los factores que más influyó en la resolución del incidente fue precisamente el diseño del Hércules. Su ala alta, su tren de aterrizaje reforzado y su capacidad de volar a bajas velocidades permiten maniobras que serían imposibles para aviones comerciales o jets militares. Esta robustez es la razón por la que el C-130 sigue en servicio en decenas de países después de más de 7 décadas desde su primer vuelo. En tierra, la situación no pasó desapercibida. Habitantes de comunidades cercanas al lago de Chapala reportaron la presencia inusual de una aeronave militar volando a baja altitud, con una trayectoria que no correspondía a rutas civiles habituales. Minutos después, unidades de seguridad y apoyo comenzaron a movilizarse siguiendo protocolos de emergencia. La coordinación entre la Fuerza Aérea Mexicana, autoridades estatales y cuerpos de protección civil es un aspecto fundamental en estos escenarios. Aunque se trate de una aeronave militar, el entorno es civil y cualquier incidente tiene el potencial de afectar a la población. Por eso, una vez confirmado el aterrizaje de emergencia, se aseguró la zona y se procedió a verificar el estado de la tripulación y del avión. Según procedimientos estándar, lo primero que se evalúa tras un aterrizaje de este tipo
es la integridad estructural de la aeronave. Un aterrizaje fuera de pista puede generar daños en el tren de aterrizaje, fuselaje o sistemas hidráulicos. Sin embargo, el diseño del C-130 está pensado para absorber impactos y tensiones superiores a las de un avión convencional. Otro punto clave es el factor humano. La formación de los pilotos de transporte militar incluye escenarios de fallo múltiple, aterrizajes de emergencia y toma de decisiones bajo presión. En este caso, todo indica que la tripulación actuó conforme a manual, priorizando la seguridad por encima de cualquier otro objetivo operativo. El impacto mediático del evento fue inmediato. La combinación de tres elementos, México, un avión militar de gran tamaño y el lago de Chapala, generó titulares y especulación. Sin embargo, desde el punto de vista aeronáutico, lo ocurrido encaja dentro de los riesgos controlados de la aviación militar, donde la preparación está precisamente orientada a que una emergencia no termine en tragedia. Este tipo de incidentes también sirven para recordar el papel que cumplen estas aeronaves en tiempo de paz. Los C-130 de la Fuerza Aérea Mexicana no solo cumplen misiones militares, sino que son esenciales en operaciones de ayuda humanitaria, evacuaciones médicas y transporte de suministros durante desastres naturales. Mantenerlos operativos implica asumir riesgos calculados y estar preparados para escenarios inesperados. El aterrizaje de emergencia cerca del lago de Chapala no fue el resultado de improvisación, sino de una cadena de decisiones técnicas y profesionales tomadas en cabina y en tierra. Y aunque el evento generó alarma inicial, también dejó en evidencia la capacidad de respuesta, el entrenamiento de las tripulaciones y la importancia de contar con aeronaves diseñadas para soportar situaciones extremas. Para entender por qué un C-130 Hércules puede verse obligado a realizar un aterrizaje de emergencia, es fundamental comprender que en aviación militar, una emergencia no siempre significa un accidente inminente. Muchas veces se trata de una anomalía técnica seria, pero controlable, que activa protocolos diseñados precisamente para evitar consecuencias mayores. En el caso de una aeronave de transporte pesado como el Hércules, estos protocolos están entre los más completos y estrictos de la aviación mundial. Llegados a este punto, queremos saber tu opinión. ¿Crees que la reacción y los protocolos aplicados en este caso fueron los adecuados? Déjalo en los comentarios. Uno de los motivos más comunes que pueden forzar un aterrizaje de emergencia es un fallo en uno de los motores. El C-130 cuenta con 4 motores turbohélice, lo que le permite seguir volando incluso con uno, y en ciertos escenarios hasta con 2 motores inoperativos, dependiendo del peso y las condiciones ambientales. Sin embargo, un fallo de motor nunca se toma a la ligera. Si el problema viene acompañado de vibraciones anómalas, pérdida de potencia inestable o indicios de incendio, el procedimiento estándar es buscar un aterrizaje lo antes posible. Otro sistema crítico es el sistema hidráulico. El Hércules utiliza varios circuitos hidráulicos para operar el tren de aterrizaje, los frenos, los flaps y otras superficies de control. Una pérdida de presión hidráulica puede comprometer la capacidad de frenar adecuadamente o de configurar el avión para el aterrizaje. Aunque existen sistemas redundantes, una falla múltiple reduce drásticamente el margen de seguridad y obliga a la tripulación a tomar decisiones inmediatas. También están los problemas eléctricos. En una aeronave moderna, incluso en un diseño robusto como el C-130, la energía eléctrica es esencial para la navegación, las comunicaciones y la gestión de sistemas. Una falla eléctrica grave puede dejar a la tripulación con instrumentos limitados, lo que en zonas con tráfico civil o geografía compleja incrementa el riesgo. En estos casos, aterrizar en la zona más cercana y conocida se convierte en la prioridad absoluta. Una vez detectada la anomalía, el siguiente paso es la evaluación del entorno. Aquí entra en juego uno de los aspectos más delicados del proceso: decidir dónde aterrizar. No se trata solo de encontrar un espacio físico donde el avión quepa, sino de evaluar múltiples factores al mismo tiempo: longitud disponible, superficie del terreno, obstáculos, proximidad a poblaciones y capacidad de acceso para equipos de emergencia.
En regiones como las cercanías del lago de Chapala, esta evaluación se vuelve especialmente compleja. El lago está rodeado de zonas habitadas, carreteras, áreas agrícolas y terrenos irregulares. Sin embargo, también existen espacios relativamente planos y abiertos que en una situación de emergencia pueden ser considerados como zonas de aterrizaje de contingencia, previamente identificadas en planificación militar y cartas aeronáuticas. El peso del avión es otro factor decisivo. Un C-130 puede despegar y aterrizar con pesos muy distintos, dependiendo de su misión. Si transporta carga pesada o combustible en grandes cantidades, la distancia necesaria para aterrizar aumenta. En una emergencia, la tripulación puede verse obligada a reducir peso, siguiendo procedimientos que incluyen la redistribución de carga o, en casos extremos, la liberación controlada de combustible antes del aterrizaje. Durante la aproximación, la coordinación con tierra es constante. Aunque se trate de una aeronave militar, el control del espacio aéreo civil juega un papel clave, especialmente en zonas con tráfico comercial. Las autoridades aéreas deben despejar el área, desviar vuelos civiles y asegurar que la maniobra se realice sin interferencias. Todo esto ocurre mientras el avión desciende y la tripulación mantiene el control bajo presión. El momento del contacto con tierra es crítico. En un aterrizaje fuera de pista o en una zona no preparada, la velocidad debe ser cuidadosamente controlada. El Hércules está diseñado para aterrizar a velocidades relativamente bajas para su tamaño, lo que reduce el impacto y el riesgo de daños estructurales. Su tren de aterrizaje reforzado y su estructura robusta están pensados precisamente para absorber esfuerzos en superficies irregulares. Una vez detenido el avión, comienza una fase igual de importante: la gestión post-aterrizaje. Lo primero es asegurar la aeronave y verificar que no existan incendios, fugas de combustible u otros riesgos inmediatos. La tripulación sigue listas de comprobación específicas para emergencias, que incluyen el apagado seguro de motores y la evaluación del estado de cada sistema afectado. En paralelo, se activa el despliegue de seguridad en tierra. Al tratarse de un avión militar, el área es acordonada para evitar accesos no autorizados. Esto no responde solo a cuestiones de seguridad nacional, sino también a la protección de la población civil, ya que una aeronave con combustible y sistemas activos puede representar un riesgo si no se controla adecuadamente el entorno. Posteriormente, entran en escena los equipos técnicos. Ingenieros y especialistas de la Fuerza Aérea Mexicana analizan la aeronave para determinar el alcance real de la falla. Esta inspección no se limita al sistema que aparentemente falló. Se revisan estructuras, motores, sistemas eléctricos e hidráulicos para descartar daños secundarios provocados por la maniobra de emergencia. Un aspecto poco conocido es que estos incidentes generan una enorme cantidad de información técnica. Los datos de vuelo, registros de instrumentos y reportes de la tripulación se analizan en detalle. Este proceso no busca culpables, sino identificar patrones, prevenir futuros incidentes y mejorar procedimientos. En aviación militar, cada emergencia es una oportunidad de aprendizaje institucional. La recuperación de la aeronave es otra fase compleja. Dependiendo del estado del avión y del lugar donde aterrizó, puede ser necesario realizar reparaciones in situ, desmontar componentes o incluso trasladarlo por partes. En otros casos, si las condiciones lo permiten, el C-130 puede despegar nuevamente tras una inspección completa y reparaciones mínimas. Para la Fuerza Aérea Mexicana, mantener operativos sus C-130 es una prioridad estratégica. Estas aeronaves son esenciales no solo para misiones militares, sino para respuestas ante desastres naturales, transporte de ayuda humanitaria y evacuaciones de emergencia. Un incidente como este pone de relieve tanto los riesgos inherentes a la operación como la importancia de contar con tripulaciones altamente entrenadas. Si este análisis te resultó útil y claro, compártelo, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte los próximos episodios de Aviación Real.